Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo está el Buenas clima? noches. ¿Bonito? ¿Feo? ¿Regular? Horrible. Mucho frío. Hoy día quise empezar más temprano por el tema de eso, es que está haciendo demasiado frío, se congelan las manos más tarde, eso de las 8 ya. Debe estar tremendo el frío a esa hora. Entonces, hoy empezamos a las 6 y haríamos lo que son los problemas de campo magnético. Como en campo eléctrico teníamos dos casos de de cálculo de campo eléctrico. Uno era cuando la distribución de carga era infinita y otra era cuando la distribución de carga era finita o la distribución de carga tenía límites. También sucede lo mismo con el campo magnético. Los conductores, que son los que mayormente generan el campo magnético, esos conductores pueden haber casos que los conductores sean infinitos y casos donde los conductores tengan límites. Recording in progress. Entonces, para este caso, en donde los conductores son infinitos, ¿ya? ¿Cómo sabemos que son infinitos? Porque en la gráfica mm, no nos dice cuánta es la distancia que tiene este conductor. Por ejemplo, este que está aquí vertical. No nos dice cuánta es la distancia que tiene ese conductor. Lo único que nos dice es que es paralelo a una de las aristas de este cubo, nada más, pero de ahí no nos dice cuál es la distancia o cuál es su longitud. Entonces, al no saber eso, automáticamente ustedes asumen que es un conductor infinito, de longitud infinita, nada más. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas que se utilizan para esos conductores infinitos? ¿Les dio alguna fórmula al ingeniero? ¿Les mencionó algo sobre eso? No, no creo que no. ¿Les mencionó algo al ingeniero sobre alguna fórmula para calcular el campo debido a un conductor infinito? La verdad que yo no presté atención a tu clase. Ya, existen dos métodos, ¿ya? O sea, hay dos fórmulas. Tenemos la ley de Ampère. Tenemos la ley de Ampère que nos dice que el producto escalar entre el campo y la longitud es igual a la corriente encerrada. Aquí falta la permeabilidad magnética por la corriente encerrada. Eso es la ley de Ampère. Se puede aplicar eso, la ley de Ampère. Pero mayormente estas fórmulas se las suele utilizar en física 3. Aquí como estamos trabajando con vectores, no es muy aconsejable utilizarlo, porque hay que asumir lo que son las direcciones que van a tener el campo magnético. Aquí tenemos una gráfica de cómo es que, cuál es la dirección que tiene el campo magnético en función de la corriente, ¿ya? Y la otra fórmula es la de Biot-Savart, que nos dice que el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad, la intensidad, 4pi dividido sobre 4pi y la integral entre el producto vectorial entre el diferencial de longitud, producto vectorial, el vector de diferencia. Y esto dividido sobre el módulo del vector diferencia al cubo. Entonces, hay dos fórmulas, ley de Ampère y ley de Biot-Savart. La ley de Ampère es parecida a la ley de Gauss, ya en
y lo que es el cálculo del campo magnético. En la ley de Gauss utilizábamos esa fórmula para poder calcular el campo eléctrico debido a distribuciones de cargas infinitas, ¿ya? Entonces la ley de Ampère también la utilizamos para eso, para calcular el campo magnético debido a distribuciones bueno, a conductores infinitos, como es el caso de este problema. Luego Biot-Savart, la fórmula se la utiliza, también se la puede utilizar para calcular lo que es el campo magnético debido a conductores infinitos o a conductores con límites. ¿Ya? Entonces tenemos esa fórmula. Ahora, hay una fórmula directa para calcular el campo magnético sin hacer productos vectoriales, hacer algunos cálculos sencillos, pero esto es más directo. No sé si el ingeniero se las ha colocado para poder utilizarla. Ya, pero se las muestras cuáles son. Entonces, estas son las tres fórmulas, ¿ya? Campo magnético es igual a mu sub 0 intensidad sobre 2pi multiplicado por la componente z, componente unitaria i, más menos x, la componente k, dividido sobre x al cuadrado más z al cuadrado. Luego tenemos la otra, que va a ser mu sub 0 intensidad 2pi por, en este caso aquí va a ser menos y, componente i, más xj. Va a ser la sumatoria de x al cuadrado más y al cuadrado. Y por último tenemos la misma fórmula, solo que van a cambiar las variables. Aquí va a ser menos z menos zj más y k dividido sobre y al cuadrado más z al cuadrado. Son las tres fórmulas que se utilizan para calcular el campo magnético debido a conductores infinitos. Entonces, ¿cuál de estas tres fórmulas nosotros vamos a utilizar? ¿Ya? Pasa lo siguiente. En la primera fórmula, fíjense que las variables que tenemos son z y x, ¿ya? Abajo también z y x. Entonces, ¿qué eje es el que falta para la primera fórmula? El eje Y. Entonces, esa fórmula de ahí solo se la puede utilizar para conductores infinitos que sean paralelos al eje Y. La segunda fórmula, ¿qué variable falta? Z. El eje Z. Entonces la segunda falta la variable Z, entonces por ende esta fórmula es para conductores en el eje Z. Y tenemos el último, que ya por descarte, si ya tenemos para Y, para Z, nos faltaría para el eje X. Nada más. Ya está. Listo, una vez presentadas las fórmulas para campo magnético, procedemos a calcular el campo magnético en la figura. Normalmente el punto suele estar en alguna de los vértices de este cubo. Vamos a tomar lo que sea acá el punto P, que se encuentra ahí, ese punto.
Entonces calculemos el campo magnético debido a cada conductor. Fíjense que cada conductor tiene su respectiva intensidad y también su numeración. Entonces esta es 1. Aquí tenemos la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Entonces a cada intensidad le corresponde su campo magnético. Vamos a tener campo magnético 1, 2 y 3. Vamos entonces con el cálculo. Fíjense que en la fórmula antes, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Es cuánto vale la variable X, cuánto vale la variable Y. Nada más es lo único que tenemos que calcular. Después lo demás es solo reemplazar. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Lo primero que tenemos que hacer es en nuestra gráfica colocar nuestro sistema de referencia. ¿Dónde lo solemos colocar el sistema de referencia? Para este cubo, en la parte de atrás, ¿ya? Que acá se encuentra el origen del sistema de referencia y que de ahí partan nuestros ejes. El eje Z, el eje Y y por acá el eje X. No es más, una vez graficado nuestro sistema de referencia, procedemos a calcular el campo magnético número 1. Campo 1. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para este campo número 1? Nuestro conductor, que es este de acá, ¿a qué eje es paralelo? Y. Al eje Y. Entonces, la fórmula para calcular ese campo magnético va a ser este de acá. Que tenemos que encontrar cuánto vale Z y cuánto vale X. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ya tenemos que hacer lo siguiente gráfico. Tenemos que primero encontrar. Disculpe, no entiendo ahí. Está el campo magnético en ese eje, sin embargo, los vectores de dirección, los Y, por ejemplo, y Z, ¿eso puede darse eso? Sí, Ahí en ese caso. puede darse eso. Z, bueno, aquí tenemos dos componentes. ¿Ya? Aquí tenemos dos componentes, la componente X, bueno, la componente Y y la componente K. O sea que nuestro campo magnético generado por un conductor paralelo al eje Y puede tener esas dos componentes. Según lo que calculemos enseguida, vamos a ver si es que tiene esas dos componentes o es que tiene solo una componente. ¿Ya? Ya. Ahorita vamos a calcular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular primero? Primero, calculamos el punto en donde se encuentra ubicado el punto donde se quiere encontrar el campo magnético. ¿Cuál es la coordenada de ese punto? ¿Qué es lo que hacemos desde el origen hasta ese punto? Vamos a trazar un vector o una línea recta que va a representar el vector y este va a ser el vector L mayúsculo. ¿Ya? Después, como estamos calculando para el conductor número 1, lo mismo, sacamos un pequeño pedazo de diferencial y la ubicación desde el origen hasta ese punto, ese va a ser R sub 1, ¿ya? La diferencia de esos dos puntos nos va a dar R menos R sub 1. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuánto es la diferencia entre esos dos vectores? Entonces, para el campo 1, ¿cuánto va a valer el vector R? Según nuestro sistema, bueno, nuestra figura y el sistema de eje de referencia. Y sabemos que A, B y C tienen estos valores de acá. 0,15. En X va a valer 0,1. 0,15. 0,15. En Y, 0,1. 0,1. 0,2. 0, 2. Es el valor de C. Y en Z, 0,1. 0, 1.
¿Listo? Vamos con R sub 1. ¿Cuál es la ubicación de R sub 1? 0 en X. Ya no tiene componente X, va a ser 0. En el eje Y, Y, Ahí va el DDL. no, solo queremos encontrar la ubicación de este diferencial de R. En Primero Y. sabemos que no tiene componente en el eje X, va a ser 0. ¿Qué pasa con el eje Y? ¿Cuánto es esa distancia respecto al eje Y? no sabemos, Y. así que Y nomás. No sabemos entonces, no sabemos pero existe, entonces le colocamos la variable Y. Y por último la componente Z. ¿Cuánto vale Z? 0, 0. Para llegar a ese punto tenemos que recorrer 0,1. una componente Z y luego una componente Y. Componente X no existe, entonces va a tener una componente en Z y en Y. En Y es una distancia que no conocemos, pero existe, entonces la variable Y. ¿Qué pasa con Z? ¿Cuánto vale en Z? 0,1. 0,1. Listo, una vez teniendo los dos vectores, los dos puntos, hacemos la diferencia. ¿Cuál es el resultado de eso? 0,15 menos 0. 0,15. 0,2 menos Y. 0,2 menos Y. Y la componente Z, 0. 0. Nada más. Ya, una vez ustedes calculen ese vector diferencia, ¿qué es lo que van a hacer? Como están trabajando para, como están trabajando para conductores infinitos, la componente que tenga una variable se elimina. En este caso, la componente Y, como dentro de la componente Y tiene una variable, entonces esa componente la eliminamos. Y solo vamos a tomar en cuenta los valores de X, de la componente X y los valores de la componente Z. Y estos son los valores que vamos a utilizar en nuestra fórmula. Entonces, una vez teniendo eso, vamos y colocamos nuestra fórmula, que ya la conocemos. Entonces, el campo 1 Este es el mismo paso del campo eléctrico, ¿no? es el mismo paso para conductores Parece. o distribuciones infinitas. Entonces, aquí el campo 1 va a ser mu sub 0, intensidad 1, 2pi. Coloquemos una vez directamente los valores, pero antes de eso, coloquemos la fórmula para que no se pierda, ¿ya? X al cuadrado y al cuadrado, z al cuadrado. Entonces lo único que hacemos es reemplazar los valores. ¿Cuánto vale mu sub 0? 4pi por 10 a la menos 7. ¿Cuánto vale la intensidad 1? 3 amperes dividido sobre 2pi multiplicado por ¿cuánto vale z? Z vale 0. 0. Menos ¿cuánto vale x? X vale 0,15. Componente K. Y acá abajo va a ser la suma de x que vale 0,15 al cuadrado más la componente z que vale 0, 0 al cuadrado. ¿Ya? Nada más. Hay algo más que tenemos que tomar en cuenta, es el sentido de la corriente. ¿Qué pasa con el sentido de la corriente? Como es paralelo al eje Y, ese sentido de la corriente, fíjense que va en dirección al eje positivo de Y. Entonces aquí el valor de la corriente se lo coloca como un valor positivo. Si es que fuera al lado contrario, que eso vamos a ver en los siguientes cálculos, entonces este valor de la corriente, lo único que se hace es colocarle el signo negativo. Nada más si es que el sentido de la corriente es inverso al sentido positivo del eje, en este caso Y. Y una vez hecho eso, calculamos los valores. ¿Cuánto le sale todo eso?
tenemos que multiplicar todo esto también con lo de abajo de la componente vectorial y luego distribuirlos por cada componente. ¿Lo calcularon? Recording stopped. Menos 4 por 10 a la menos 6 me sale. Menos 4 por 10 a la menos 6. ¿Eso es? Ya, supongamos que es ese valor, ¿ya? Está bien, no va a salir negativo y le acompaña la componente unitaria K. Eso quiere decir que este valor es paralelo al eje Z, ¿ya? Y nos falta colocar la unidad que es décima. Lo representamos en forma vectorial con todas las componentes, entonces el campo 1 tiene una componente en X0, en Y0 y en Z es menos 4 por 10 a la menos 6. Ahí en el campo magnético B1 le puso menos 3 en la corriente. No, es Es 3. por Ay, positivo. pensaba que se había equivocado. Entonces, esta es la forma de expresar el campo magnético número 1 y según estos valores quiere decir que el campo número 1 va a tener la siguiente dirección. Sí. Según este conductor, el campo magnético tiene esa dirección. Entonces, según la regla de la mano derecha, según la regla del tornillo, si esta fuera nuestra intensidad y queremos ubicar ese punto, entonces también coincide nuestra mano derecha con la dirección de ese campo magnético. Nada más. Ahora, si alguno no quisiera utilizar esta fórmula de acá, puede utilizar la fórmula de Biot-Savart y vemos que también el resultado nos tiene que salir idéntico al que tenemos ahí. ¿Cómo hacemos con Biot-Savart? Con Biot-Savart lo que hacemos es, continuamos desde acá, entonces desde aquí, continuamos para Biot-Savart, vamos a hacerlo para comprobar si el resultado está bien. Entonces, teníamos R menos R sub 1 que era igual a 0,15, después 0,2 menos y era 0 en Z. Recording in progress. Entonces, vamos a verificar si este valor que calculamos con la fórmula directa, si con Biot-Savart sale. Entonces, utilizamos la parte que nos habíamos quedado del vector diferencia, lo tenemos aquí. ¿Qué más tenemos que calcular? Tenemos que calcular cuánto es el módulo. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos el módulo de ese vector y nos va a dar 0,15 al cuadrado más 0,2 menos y al cuadrado. Ese sería el vector unitario. Eso sería el módulo. ¿Qué más tenemos que encontrar? Según la fórmula de Biot-Savart, nos pide cuánto es el vector diferencia, nos pide cuánto es su módulo y también nos pide cuál es el valor del diferencial de longitud. También eso tenemos que encontrarlo, el diferencial de longitud.
Entonces, según la gráfica, nuestra diferencial de longitud, ¿a qué eje es paralelo? Al eje Y. Entonces, automáticamente, ese diferencial de longitud va a ser diferencial de Y. Diferencial de Y, componente J. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez tenemos esas variables o esos datos para la fórmula, son los tres datos que tenemos que tener, nos faltaría encontrar el producto vectorial que hay entre el diferencial de longitud y el vector diferencia. Entonces tenemos que hacer también ese paso, hacer el producto vectorial entre el diferencial de longitud y el vector diferencia. Entonces hacemos, colocamos sus respectivos valores. El diferencial de longitudes solo es paralelo al eje Y, entonces solo se encontraría en el eje Y. Lo demás sería 0. ¿Qué pasa con el vector diferencia? Tiene componente en el eje J, perdón, en el eje Y y en el eje J. 0,2 menos Y. Y en el otro sería 0. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos el producto vectorial y esto nos va a dar como resultado lo siguiente. ¿En qué eje tendríamos resultados según este producto vectorial? En el eje Z. En el eje Z. En Y se elimina en Y, ¿qué pasa? Estos datos se eliminan, ¿ya? En J también Recording in progress. entonces solo nos quedaría resultado en el eje Z. ¿Y cuál es ese resultado que tenemos? Va a ser el siguiente. Entonces va a ser 0, 0, 0 por 0,2 menos Y, 0 por eso nos va a dar 0, menos diferencial de Y por 0,15. 0,15. Y esto es el resultado en el eje K. Nada más. Una vez entonces acomodando esto, vamos a tener que va a ser menos 0,15 diferencial de Y componente K. ¿Ya? Listo, una vez hecho, vamos a nuestra fórmula de Epsilon y reemplazamos los valores. Entonces ahí está la fórmula. Reemplazamos primero los valores de la integral. Estas que son constantes las reemplazamos luego. Se va a hacer diferencial de L por el producto vectorial, el vector diferencia es igual a menos 0,15 por diferencial de Y. Dividido sobre ese menos 15, lo colocamos entre paréntesis para hacer notar que tenemos un signo negativo dentro de la operación. Luego abajo colocamos el módulo que es 0,15 al cuadrado más 0,2 menos Y al cuadrado. Todo esto elevado al cubo. Y no hay que olvidar que esto está multiplicado por la componente. Bueno, este valor nos da en la componente K, en el eje Z. ¿Listo? Una vez hecho eso, lo que hacemos es repasar los valores. 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por la intensidad 1, que tiene un valor de 3 amperes. Dividido sobre 4pi y multiplicado por el resultado de la integral. Entonces, integremos acá. ¿Qué nos falta en esta integral? Nos faltan los límites que va a tener esa integral. Entonces vamos con nuestra gráfica. Nuestro conductor, que
por la cual circula la corriente 1, ¿cuáles son los límites que tendría? Desde cero hasta el valor de C. Menos infinito hasta más infinito. Este punto de acá no lo conocemos, y este de acá tampoco. No sabemos dónde inicia ni dónde termina. Y no conocemos la ubicación respecto al eje de coordenadas. Además, estamos analizando conductores que su longitud es el infinito, bueno, que tienden al infinito. Entonces, los límites de esta integral van a ser desde donde empieza la intensidad, que sería este punto, que vendría a ser el menos infinito, hasta donde termina, hasta más infinito. Entonces, los límites de nuestra integral va a ser desde menos infinito hasta más infinito, porque estamos trabajando con conductores que tienden al infinito, ¿ya? Porque no sabemos cuáles son las dimensiones que tiene ese conductor en nuestra gráfica. Entonces asumimos que su dimensión o su longitud es infinita. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Calculan esa integral y lo multiplicamos por todas estas constantes y vamos a tener el campo magnético número 1. Entonces, calculen por favor esta integral, ¿cuánto es el resultado? Menos 13,33. Menos 13,33. 13,33. ¿Listo? Entonces multipliquémoslos por todo eso y vamos a tener el resultado. Lo más que nos falta aquí es que es componente K. Abajo es ¿Ahora sale? 4 en el denominador. Sí, Sí, sale sale. sale el resultado anterior. ¿Cuánto es? 4 por 10 a la menos 6. Menos 4 4 por 10 a la menos 6. menos 4 por 10 a la menos 6. Componente K, Tesla. Entonces, este es el resultado que sacamos del campo magnético creado por el conductor 1, por el conductor por donde circula la corriente 1, ¿ya? Entonces, expresándolo con sus demás componentes sería 0 en X, 0 en Y y menos 4 por 10 a la menos 6 Tesla. Ahora, ese campo eléctrico, ¿se parece o no se parece al que calculamos con la fórmula? Se parece muchísimo, ¿no? Tenemos el mismo valor, son casi idénticos. Entonces, ahí están las dos formas para poder encontrar el campo magnético debido a un conductor infinito. Ustedes deciden por cuál método calculan ese campo magnético. Tienen el método por Ricard-Savart, o pueden utilizar la fórmula para conductores infinitos. Cualquiera de las dos es válido para Más fácil este es la tipo de problemas. primera. Pero viendo cómo es la resolución, todos optarían ir por la primera, que es más rápida, ¿no? Nos ahorramos tiempo. Ya si sería infinito ya con la de Biot-Savart, hermano. Si fueran finitos, con límites, Con Biot-Savart. límite. Entonces, también para ahorrarnos tiempo, calculemos los demás campos magnéticos con una fórmula directa, ¿ya? Vamos entonces con el campo número 2, que vendría a ser este de acá. Este de acá. Vamos entonces. Traten de ser lo más detallista en sus exámenes con el ingeniero, ¿ya?
colocan los pasos que están realizando. Cálculo, campo 2. Que tenemos que saber cuánto vale R. R ya lo conocemos. Vale 0,15. Y el otro vale 0,2. Ah, no. R vale 0,15, 0,2 y 0,1. Vendría a ser este de acá. 0,2 y 0,1. Ese es el valor de R, la ubicación del punto en donde se quiere encontrar el campo magnético. ¿Cuál sería la otra ubicación? R sub 2. Nos faltaría cuánto vale R sub 2. R sub 2 va a ser desde el origen hasta una ubicación del conductor. El primero es ubicar el diferencial de longitud en el conductor y desde ahí, desde el origen hasta ese punto, vamos a tener R sub 2. Haciendo la diferencia entre R sub 2 y R, vamos a tener el vector diferencia. R menos R sub 2. Entonces, según nuestra gráfica, ¿cuánta es la ubicación de R sub 2? ¿Cuál es la ubicación? ¿Qué valores tiene? Primero tenemos que irnos por el eje X, por el eje Z, Y, ¿bien? El eje Y, y luego tenemos que desplazarnos por el eje X. Por el eje Y sabemos que se desplaza el valor de C, que vale 0,2. Y por el eje X se desplaza un valor que no sabemos, pero el que existe, entonces va a ser una variable. Entonces va a ser R sub 2 en el eje X va a ser X, en el eje Y va a ser 0,2 y en el eje Z es 0 porque no tiene su altura, no hay desplazamiento en el eje Z. ¿Qué es lo que hacen ahora? Hacen la diferencia y esto va a dar 0,15 menos X, 0 en Y y 0,1 en Z. ¿Qué es lo que hacíamos para estos casos donde el conductor es infinito? Eliminar la componente que contenga la variable. Colocamos entonces nuestra fórmula, donde el campo 2 va a ser igual a 1 sub 0, intensidad 2, 2pi por, en este caso aquí la fórmula, este conductor ¿a qué eje es paralelo? Al eje X. Entonces la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta de aquí. Menos Z y Y. Menos Z más Y. Entonces, menos Z J más Y K. Dividido sobre Y al cuadrado más Z al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos los valores. Aquí es 4pi por 10 a la menos 6. Menos 7. Multiplicado por la intensidad 2 que vale 5 amperes. 5 amperes dividido sobre 2pi. Y multiplicado reemplazamos los valores de las variables. Aquí es menos, Z vale 0,1, más Y vale 0. Y acá abajo sería Y que vale 0 al cuadrado, más Z que es menos 0,1 al cuadrado. Algo más que nos falta colocar aquí son las componentes. Aquí es J y aquí es K. Entonces, ¿qué hacen? Multiplican todo eso y me dictan el resultado.
Recording stopped. Menos 1 por 10 a la menos 5. Recording in progress. Menos 1 por 10 a la menos 5. Componente K, Tesla. ¿Ya? Ese sería el valor del campo número 2. Eso quiere decir que tiene una componente en el eje Z, pero en dirección negativa. Ya, ¿qué más? Hemos olvidado algo en este problema. No, estamos mal aquí. No es K, es J. Ya. Algo estamos obviando en este problema acá. La dirección de la corriente. ¿Qué pasa con la dirección de la corriente? Va en dirección al eje X, como el conductor es paralelo al eje X, ¿ya? Entonces la dirección de la corriente va en dirección contraria, va en la misma dirección que X o va en contra de X. Según Va nuestra en gráfica. contra. Entonces nuestra intensidad cambia de signo. Esta intensidad que era 5 va a ser menos 5. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que nuestro valor, nuestro resultado sea positivo. ¿Ya? Eso, no nos olvidemos de colocar también el símbolo que va a tener la corriente o la intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un campo magnético paralelo al eje Y, pero en dirección positiva. Si lo graficamos en nuestra gráfica, nuestra figura, tendría que estar yendo hacia ese lado, el campo número 2. Y coincide, ustedes aplican la regla de la mano derecha y la dirección del campo magnético es hacia ese lado. Nada más, lo único que faltaría aquí sería expresarlos con las demás componentes, que sería 0 en X, 1 por 10 a la menos 5 en Y y 0 en Z. Esto es decimal. Nada más. Vamos con el campo número 3. Cálculo del campo magnético número 3. Copiamos lo mismo que de lo que ya sabemos, que es la R, donde se encuentra el punto, que es 0,15, 0,2 y 0,1. Nos faltaría R sub 3. ¿Cuál sería la ubicación de R sub 3? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a nuestra gráfica y ubicamos un punto en donde se va a encontrar nuestro diferencial de longitud. Desde el origen hasta ese diferencial de longitud se va a llamar R sub 3. ¿Ya? La diferencia que va a haber entre R y R sub 3 va a ser esta de acá. R menos R sub 3. ¿Ya? Esa es la distancia que hay entre el diferencial de longitud y el punto donde se quiere encontrar el campo magnético. Entonces, según nuestra gráfica, ¿cuál sería la ubicación de R sub 3? Vamos a tener una distancia en X y luego vamos a tener una distancia en Z. ¿Ya? En X va a valer B, que tiene un valor de 0,15. Y en Z, desconocemos esa distancia, solo sabemos que existe. Entonces va a adquirir el valor de una variable que va a ser Z. Se va a tener un valor de 0,15 en X y Z en el eje Z. 0,15 en X y en Z sería Z. En el eje Y no existe variable, entonces no existe valor, sería 0.
Si no la diferencia, vamos a tener R menos R sub 3. Esto va a ser igual a 0 en X, 0,2 en Y en Z sería 0,1 menos Z. Estamos trabajando con conductores infinitos, entonces el eje donde contenga la variable se elimina. Aplicamos la fórmula. Campo número 3 va a ser mu sub 0, intensidad 3, sobre 2pi multiplicado por la componente. La fórmula que vamos a utilizar va a ser esta de acá, debido a que nuestro conductor es paralelo al eje Z. Entonces utiliza las componentes en Y y en X. Sería menos Y y más X. Menos Y componente Y más X componente J. Dividido sobre X al cuadrado más Y al cuadrado. Es igual a mu sub 0. La intensidad 3 vale 7 amperes. 2pi. Ahora vamos con la intensidad. Es negativa la intensidad. Según nuestra gráfica, la intensidad va en contra de la dirección del eje Z, entonces es negativa. Hay que definir eso desde el principio. Sería menos multiplicado por ¿cuánto vale la componente Y? La componente Y vale 0,2. Componente Y. Más, ¿cuánto vale la componente X? La componente X vale 0. 0J. Dividido sobre la componente X, que es 0 al cuadrado, más la componente Y, 0,2 al cuadrado. Mediten el resultado de eso. ¿Cuánto les sale? Siete por 10 a la menos 6. Siete por 10 a la menos 6, componente y Tesla. ¿Ya? Expresándolo con sus más componentes sería 7 por 10 a la menos 6, 0 en Y, 0 en Z. Tesla. Entonces, según nuestro valor, el campo magnético se encuentra paralelo al eje X, paralelo al eje X positivo. Entonces, según nuestra gráfica, estaría yendo hacia ese lado, paralelo al eje X, el campo número 3. ¿Qué es lo que hacemos al final? Sumamos los tres campos magnéticos. Entonces el campo total es la suma de los tres. Campo 1, campo 2 y campo 3. Entonces vemos que en cada campo magnético tenemos solo una sola componente. Y las tres componentes son diferentes. En el campo 1 tenemos componente en el eje Z, el campo 2 en el eje Y y el campo 3 en el eje X. Entonces, automáticamente la suma de esos tres nos darían esos valores que tenemos ahí. 7 por 10 a la menos 6 en X, en Y va a ser 1 por 10 a la menos 5 y en Z va a ser menos 4 por 10 a la menos 6. Menos 4 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Y esto es TZ. Nada más. Ese sería el cálculo del campo magnético en ese punto. El campo magnético total en ese punto mostrado en la figura. Y si quieren lo encuadran por resultado para que el ingeniero note que eso es lo que han sacado ustedes. Nada Es más. bueno. ¿Sí? Ya. Ya.
Eso es lo único que les piden. Bueno, si les pide calcular también la magnitud y dirección, lo pueden hacer, ¿cierto? No es tan complicado. La cuestión es llegar hasta ese valor. Con ese valor es que ya se puede sacar magnitud y dirección. Yo creo que lo interesante hubiera sido que esa fórmula que dan de campo, la que utilizamos, es exactamente esa. El docente pues lo hubiera demostrado, ¿no? En campo, no sé si me falta a esa clase. Ajá. Sí, lo demuestra. Directamente te demuestra esta fórmula de acá de dónde es que sale. Por eso, para ahorrar tiempo puedes hacerlo. Si no, si querés demostrar al ingeniero de dónde salió eso, puedes explicar todo esto. Sí, porque imagínense aplicarla así por aplicarla también, Tarda. es con mucha práctica. Pero entonces ahí están los dos métodos por los cuales pueden hacerlo. ¿Ya? Eso sería para conductores que tienen longitudes o dimensiones infinitas. Entonces, el otro caso a esto sería cuando los conductores ya no son infinitos, sino tienen límites, como es en este caso de acá. Acá, como toda pregunta, calcular el campo magnético en el punto P. En ese punto mostrado en la figura. Acá lo mismo, los valores de A, B y C están mostrados ahí, solo que estos valores no van a ser iguales para todos. El ingeniero va a colocar que esos valores le corresponden a su número de registro. Nada más. Al igual que la intensidad también puede ser que dependa de su número de registro, ¿ya? Pero el procedimiento es el mismo. ¿Qué es lo único que podría colocar a esta figura? Que como tenemos estos conductores unidos entre ellos, esto forma una espira. Todo conductor que su inicio se conecta con su final o que están unidos, que forman una trayectoria circular, entonces se le llama espiras. Esta es una espira cuadrada. ¿Qué es lo que le puede colocar aquí? Que esa espira tenga 8 vueltas. O sea, que esa espira de 8 vueltas. Eso lo puede colocar por acá. Que tenga un número de vueltas que sea de 8. 8 vueltas. Es lo único que más que se le puede añadir a eso. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá tenemos conductores con límites, dimensiones definidas, pero este dato acá nos quiere decir que esta espira tiene que dar 8 vueltas. ¿Ya? ¿Cómo calculamos entonces el campo eléctrico para 8 vueltas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que hacemos es calculamos cuánto es el campo magnético producido por una vuelta de esta espira, y ese campo magnético producido por una vuelta lo multiplicamos después por 8, ya que ese campo magnético se vuelve a repetir por cada espira. Nada más, entonces lo que tenemos que hacer es calcular ese valor del campo magnético para una vuelta y luego lo multiplicamos por 8, que vendría a ser ya el campo magnético total. Y como no podemos calcular directamente el campo magnético de una espira, tenemos que dividirlos por secciones. Ya que en nuestra fórmula, la fórmula que vamos a aplicar va a ser la de Biot-Savart. Y en la de Biot-Savart tenemos que encontrar cuánto vale el vector de diferencia, cuánto vale su módulo y cuánto vale el diferencial de longitud. Entonces, por Biot-Savart, que su fórmula es la siguiente. Entonces, de esa forma tenemos que encontrar cuánto son esos datos.
cuánto vale el vector diferencia, diferencial de longitud y el módulo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividirlos por secciones. A este lado acá vamos a decir la sección 1, acá abajo va a ser la sección 2, sección 3 y sección 4. Cada sección va a producir un campo magnético sobre ese punto. Entonces, calculemos entonces el campo magnético debido a la sección 1. Entonces, escribimos. Esto podemos hacerlo más rápido, podemos hacer lo siguiente. Tenemos que encontrar entonces en cada campo magnético estos tres valores. Son esos tres valores que tenemos que encontrar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Definir nuestro sistema de referencia, que va a ser el punto, el centro de origen atrás de este cubo en ese punto, y de ahí parten los ejes Z, Y y X. Entonces, como cada sección va a producir un campo magnético, hacemos estos cálculos del vector de diferencia, lo podemos hacer directo para no estar colocándolo ahí en los pasos. Tenemos que encontrar primero cuánto es el vector desde el origen hasta ese punto, al cual le vamos a llamar R mayúscula. Entonces, encontramos R mayúscula. R mayúscula, según nuestra gráfica, va a tener los siguientes valores. ¿Cuáles serían esos valores? ¿Me lo dictan? 0, En X va a valer 0. En Y, 0,2, 0,2. Y en Z, 0,1. 0,1. ¿Listo? Entonces, la sección 1 va a producir un campo magnético debido a una pequeña sección a la cual le vamos a llamar diferencial de longitud. Desde el origen hasta ese diferencial de longitud, a eso le vamos a llamar R sub 1. Entonces, según nuestra gráfica, ¿cuánto vale R sub 1? Del origen tenemos que trazar una trayectoria en el eje. Vamos a tener que tener un valor en el eje X, luego un valor en el eje Y, y por último un valor en el eje Z. Entonces sería en X sería el valor de B, que es 0,15. En Y, el valor de C, que es 0,2. No se olviden de que los valores que le da el ingeniero son en centímetros, ustedes tienen que transformarlos a metros, ¿ya? Y en el eje Z, Z. Z. Es una variable Z. Vamos con R sub 2. R sub 2, debido a la sección 2, va a ser un pequeño punto o un pequeño diferencial de la sección 2, ¿ya? Desde el origen hasta ese punto, ahí va a ser R sub 2. Entonces, según nuestra gráfica, ¿cuál sería la ubicación de R sub 2? 0,15. 0,15 en X y en Y. 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 En Z. 0. Sí. Vamos con R sub 3, que va a ser lo mismo, una pequeña ubicación, un pequeño diferencial dentro de la sección número 3. Desde el origen hasta ese punto, vamos a tener R sub 3. ¿Tu ubicación, por favor? 0,15. 0,15 Z. 0. En Y es 0 y en Z. Z. Vamos con R sub 4. 0,15. Lo mismo. Hacemos esta gráfica de la ubicación y escribimos los valores. No se olviden de hacer esas gráficas en su figura para que no desconfíe el ingeniero. Entonces, ¿cuánto vale en X para esa ubicación? 0,15. 0,15. 0,15. En Y, Y.
Ya, ya, está bien. Cero Y en coma Z, uno. 0,1. 0,1. 0,1. Listo. Una vez hecho eso, ya podemos calcular el campo magnético. ¿Qué nos faltaría ahora? Nos faltaría calcular el vector de diferencia entre R y R sub 1. Eso podemos hacerlo. Hacemos acá. R menos R sub 1 va a ser igual a... ¿Cuánto nos da? La diferencia de esos dos vectores. Menos 0,15. Menos 0,15. En Y, 0, 0. En Z, 0,10 menos Z. 0,1 menos Z. Vamos con R menos R sub 2. ¿Cuánto es? Menos 0,15. 0,2 menos Y. 0,2 menos Y. Y en Z, 0,1. 0,1. Uy, ya. Calculemos todo. R menos R sub 3. R menos R sub 4. Menos 0,15 igual. Ya, menos 0,15. 0,2. 0,2. 0,1 menos Z. 0,1 menos Z. La última, Igual menos 0,15. 0,2 menos Y. Y 0. 0. Listo. ¿Qué más tenemos que encontrar? ¿Cuánto es el módulo? Calculemos el módulo. Va a ser igual a 0,15 al cuadrado más 0,1 menos Z al cuadrado. Vamos con el segundo. Vuelven a entrar en el mismo enlace si se termina la reunión. El segundo, ¿cuánto es? 0,15 más 0,1 al cuadrado. Eso va a ser. ¿Lo calculan? Hasta que ingresemos a la siguiente reunión. ¿Está bien? Los demás módulos. Rec- Recording in progress. Entonces, continuando con el ejercicio, nos faltaría encontrar cuánto es el módulo de cada vector de diferencia. Lo calcularon el segundo módulo, el segundo vector de diferencia. ¿Cuánto le sale?
raíz 0.0325 más, Raíz, sí es, ya, 0, 0.0325 más, paréntesis 0,2 menos y al cuadrado. ya. El tercero, Raíz de 0.0625. no, 0,1 menos z al cuadrado. Z al cuadrado. Y el cuarto, el, 0.0225. dejémoslo como 0,15, ¿no? 0,15 al cuadrado más 0,2 menos y al cuadrado. ¿Está bien? Está bien. Listo. ¿Qué más nos falta acá? Ya encontramos entonces los tres valores. Nos faltaría encontrar el producto vectorial. Ah, nos falta todavía el diferencial de longitud. Eso más nos falta. Y separado. Vamos con DL1 para el conductor 1. Para la sección número 1, ¿a qué es paralelo? Al eje Z. Sería diferencial de Z, componente K. Diferencial de longitud 2, Al eje Y. eje Y. Diferencial de Y, componente J. Vamos con el 3, es paralelo también al eje Z, entonces DZ, componente K. Y por último, el 4, que es de Y, componente J. Listo. ¿Qué más nos faltaría una vez teniendo los tres datos? Tendríamos que hacer los productos vectoriales. Eso lo hacemos ya en los pasos del cálculo del campo magnético. ¿Ya? Vamos entonces para uno. Cálculo de B1. Entonces hacemos el respectivo producto vectorial. Diferencial de longitud 1, producto vectorial, el vector diferencia número 1. Y JK, el diferencial de longitud 1 solo es paralelo al eje Z. Y el vector diferencia tiene valores en X, que es menos 0,15, en Y es 0 y en Z es 0,1 menos Z. Ya. El eje que contenga la variable o que tenga una operación de dos dígitos, trátenlo de colocar en paréntesis, ¿ya? Para hacer la diferencia o para aclarar que se encuentra en un solo eje, en este caso el eje Z. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese producto vectorial? ¿En qué eje tenemos resultado? 0.15 J de Z. A ver, revisemos. Me sale 0.15 J de Z. Me sale. Solo en J ahí. ¿Solo en Sí. J? Sí. Ya. Eso sería
Si es en J, primero empezamos con el signo negativo, hacemos la multiplicación, primero es 0 menos, acá es dz por 0,15. Dz por 0,15 y esto es en el eje J. No es más. Esto nos va a dar como resultado, aquí es menos por menos más, nos va a dar menos 0,15 el diferencial de z componente J. Nada más. Ahora repasamos en la fórmula de Biot-Savart, que sería campo magnético 1, mu sub 0, intensidad 1, 4pi. La integral, y aquí va a ser menos 0,15 diferencial de z dividido sobre su módulo al cubo. Como es el primero, va a ser raíz de 0,15 al cuadrado más 0,1 menos z al cuadrado. Y esto es componente J. ¿Cuáles serían los límites de integración para esa integral? Si estamos integrando respecto de z, respecto al eje z, ¿cuáles son los límites que tendría? Si estamos trabajando con la sección número 1. Vamos a asumir, habíamos dicho que para integrar o para hacer estos cálculos en campo magnético, vamos a asumir la dirección de la corriente. La dirección de la corriente empieza en este punto y termina en este punto de acá. En el punto de arriba, ¿cuánto es el valor en el eje Z? El que estamos integrando respecto al eje Z. ¿Cuánto es el valor en el eje Z? En ese punto. En ese punto, ¿cuánto vale Z? 0,1. 0,1. Y acá abajo, 0. 0. Respecto al eje Z, entonces sería desde 0,1 hasta 0, según la dirección de la corriente. Nada más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes calculan. Calculen cuánto es el valor de la integral para luego multiplicarlo por estas constantes. ¿Está bien? Menos 3,698. Colocamos primero el valor de la permeabilidad, 4pi por 10 a la menos 7. Intensidad 1 es... No, está mal. Disculpe, está mal. Intensidad sería Puse 2 amperes dividido sobre 4pi multiplicado por el resultado de la integral. ¿Cuánto le sale? Solo sale positivo lo mismo. 3,698. 3,6 98. sin notación científica. ¿Cómo? Sin notación científica. Sí. Bueno, entonces sería 3,698 J. Entonces la multiplicación de eso nos va a dar el campo magnético número 1. Multiplícalo por favor eso. 4,44 por 10 a la menos 6. ¿Redondeando o sin redondear? Sin redondear, con dos decimales.
43 por 4,44 10 a la menos 6, sin redondear. por 10 a la menos 6. J, Tesla. Entonces, este campo magnético expresando con sus demás componentes sería 0 en X, 4,43 por 10 a la menos 6, y en Z sería 0 Teslas. Entonces, según ese dato, Disculpe una la pregunta. dirección, ¿sí? ¿No sería negativa la corriente porque va hacia abajo o no se toma en cuenta aquí en este caso? En este caso, no. Estamos tomando la dirección de la corriente en la integral. Ah, ya. Según la dirección de la corriente, estamos tomando los límites de la integral. Ahora, la dirección de la corriente del campo magnético en este punto sería en el eje Y positivo. Ya respecto al, al signo de la corriente, pueden tomarlo, pueden decir aquí que la intensidad es negativa, ¿ya? Pueden, pero ¿qué es lo que pasaría? Los límites de integración cambiarían. Ustedes integrarían tal como integraban en el cálculo 1. En la parte inferior colocan el valor menor o el valor más pequeño, y en la parte superior el valor superior o más grande. En este caso, ¿cuál es el valor inferior o cuál es el valor pequeño? Aquí sería, aquí le colocarían 0 y acá quedaría 0,1. Eso sería si ustedes tomaran el signo en la corriente, ¿cierto? En ambos casos sale lo mismo. Cualquiera de esos dos métodos sale lo mismo, ¿ya? Ustedes pueden elegir cuál de esos dos casos les conviene utilizar, pero en ambos casos tiene que salir lo mismo. Yo prefiero tomar los límites de integración según la dirección de la corriente y evitar colocarle el signo de la corriente. A veces puede ser que por el apuro en el examen se te olvide colocarle también el signo de la corriente, ¿ya? Pero se lo dejo a ustedes pueden hacer. Cualquiera de los dos casos sí es válido. El resultado sale el mismo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Oh, claro. Sí, se ¿Ya? entiende todo. Entonces, una vez reprobado el campo 1, vamos con el campo 2. Especificamos cálculo del campo 2. ¿Qué tenemos que hacer primero? El producto vectorial, diferencia de longitud 2, producto vectorial, el vector diferencia número 2, que es I, J y K. Colocamos los valores. Para el diferencial de longitud número 2 es paralelo al eje Y. Diferencial de más 0, 0. Vamos con el vector de diferencia número 2. Tiene en los tres ejes tiene valores. El primero es 0,15 menos 0,15. En el segundo es 0,2 menos Y. 0,2 menos Y, lo colocamos entre paréntesis para no confundirlo. Y el último es 0,1. Hacemos su respectiva operación y qué resultado nos sale de este producto vectorial. Me dictan por favor.
sale 0,1 de Y en el eje 0,1 de Y más componente 0,15 más 0,15 de YK, componente K, de Y, K. ya. Listo, sería entonces ese el valor. Ya, podemos sumarlo. Ah, no, no se puede. ¿Se puede sumar? No, No se puede, ¿no? no, no, ¿Por qué no se puede? son diferentes componentes. Por las componentes unitarias. Por esta componente unitaria es que no podemos sumarlo. Lo único que podemos hacer es factorizar el diferencial de Y. Fíjense. Sería de esta forma. Nos quedaría diferencial de Y. Y acá 0,1 componente Y más 0,15 componente K. Esto lo hago porque fíjense, en cada componente solo tenemos el diferencial de Y no contamos con la variable. Como en este caso, esta variable se eliminó, o sea, en ninguna componente contamos con esta variable. Entonces podemos factorizarlo. Al factorizarlo, lo único que vamos a hacer es sacar el diferencial de y dentro de la operación van a quedar los valores y su componente unitaria. ¿Ya? Entonces vamos con nuestra fórmula de Sabat. Va a ser igual a mu sub 0, intensidad 2, 4pi. La integral aquí va a ser diferencial de Y sobre el módulo al cubo. En este caso sería 0,0325 más 0,2 menos Y al cuadrado, todo esto al cubo. Esto multiplicado por estas componentes de acá. Sería 0,1. Esto lo podemos dejar a un lado para no interferir en la integral. 0,1 componente Y más 0,15 componente K. Los límites de la integral, vamos a nuestra gráfica, serían, respecto al eje Y, serían estos dos puntos, ¿ya? Entonces, según la dirección de la corriente, vamos a integrar respecto a esa dirección de la corriente. Y este punto, respecto al eje Y, va a ser, ¿cuánto vale ese? Vale 20 centímetros, 0,2 metros. Y este punto final, respecto a Y, va a ser 0. Entonces, nuestra integral va a ser de 0,2 hasta 0. ¿Qué es lo que nos queda? Integrar para luego multiplicar entre los tres. ¿Ya? Voy colocando los valores. Aquí es 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente este 2, por la corriente que es 2 amperes, dividido sobre 4pi, multiplicado por el resultado de la integral y multiplicado por 0,1 componente Y más 0,15 componente K. Eso nos va a dar el siguiente resultado. ¿Alguien calculó ya la integral?
¿Alguien calculó ese valor? También entonces calculemos el campo número 3. Hacemos el mismo procedimiento. Diferencial de longitud 3, producto vectorial, el tercer vector de diferencia. Esto va a ser igual. El diferencial de longitud número 3, según nuestra gráfica, es dz. Podemos hacer 0, 0. Luego, el vector de diferencia número 3 tiene componente en los tres lados. Menos 0,15, menos 0,2, menos 0,15, 0,2, y en el eje Z va a ser 0,1 menos Z. 0,1 menos Z. Entre paréntesis para diferenciar. El resultado de esto nos va a dar en los siguientes ejes. A ver. Para ahí vamos a tener que va a ser menos 0,2 diferencial de Z, componente I, y luego para J empezamos con negativo, sería 0 por 0,1 nos va a dar 0, menos por menos más, nos va a dar 0,15 diferencial de Z, componente J. Listo, factorizamos, ya que tampoco tenemos variables dentro de estas componentes unitarias, estas componentes vectoriales. Entonces factorizamos el diferencial de Z y nos va a quedar como menos 0,2 componente I menos 0,15 componente J. Vamos a nuestra fórmula del campo magnético número 3, colocamos la fórmula y hacemos la integral. Aquí va a ser diferencial de Z dividido sobre la raíz, el módulo al cubo. En este caso el tercer módulo es 0,0625 más 0,1 menos Z al cuadrado. Todo esto raíz y elevado al cubo, multiplicado por la componente que es 0,2 y menos 0,15 J. Como pasamos los valores, dividido sobre 4pi multiplicado por el resultado de la integral. Vamos a darle su espacio para colocar ese resultado. Y luego multiplicado por las componentes, que son menos 0,2 y menos 0,15 J. ¿Qué es lo que hacen? Después calculan ese resultado, el valor de ese resultado. Y aquí vamos a tener el campo número 3. ¿Alguien ya ha calculado esos valores? El resultado de la integral 2 sale menos 22,86. Menos 22,85. ¿Ya? Lo colocamos entre paréntesis porque tiene un signo negativo. Falta en el campo magnético número 3 nos faltó colocar los límites de integración. Entonces, según la gráfica, nuestros límites de integración son estos puntos de acá, que empieza aquí en la parte inferior y termina en la parte superior. Y como estamos integrando respecto de Z, entonces utilizamos estos mismos valores. Entonces acá, esta vez va a ser al revés, no, es Z0 y Z01. Sería desde Z0 hasta Z01.
para que vayan calculando, vamos con el cálculo del campo número 4. Cálculo del campo número 4, hacemos el producto vectorial entre el diferencial de longitud 4 y el vector diferencia 4. Entonces el diferencial número 4, según los datos que teníamos al principio, es para el eje Y, sería diferencial de Y. Lo demás es 0. Y luego tenemos el vector diferencia 4, que solo tiene componente en el eje X y en el eje Y. Menos 0,15, menos 0,15, 0,2 menos Y, y lo demás es 0. ¿Estamos bien? Y esto que está en el eje Y lo colocamos entre paréntesis. Entonces el resultado de eso, solo vamos a tener este componente en el eje, a ver, en el eje Y, 0, en el eje J, también 0 en el eje K. En el eje K, en el eje Z, va a ser 0 puesto 0 menos por menos más nos va a dar 0,1 diferencial de Y componente K. Eso sería el resultado de esta integral. Luego procedemos a pasar a la fórmula de Biot-Savart, campo 4 es 1 sub 0, intensidad 4pi, la integral, y aquí va a ser 0,1 diferencial de Y componente K, dividido sobre su módulo al cubo. El módulo de eso es 0,15, 0,15 al cuadrado, aquí es 0,15, aquí también es 0,15, más 0,2 menos Y al cuadrado, todo esto sobre raíz y elevado al cubo. Los límites de integración, vamos a nuestra gráfica y vemos, este es el punto de partida y este es el punto de llegada. Entonces este punto sería en Y, sería 0, y en el punto de partida es 0 en Y y el punto de llegada es 0,2 en Y. 0 y 0,2. Hacen su respectiva integral y vamos a tener lo siguiente. 4pi por 10 a la menos 7 dividido sobre 4pi multiplicado por la intensidad o corriente que es de 2 amperes multiplicado por el valor de la integral, no sé cuál será, vamos a tener un valor. Además, ese valor está acompañado por el vector unitario K. Eso quiere decir que el valor que nos salga solo va a tener componente en el eje Z. ¿Ya? Una vez teniendo el resultado de la integral, multiplicándolo por todo esto, vamos a tener el campo magnético número 4. ¿Han calculado hasta ahí los anteriores campos magnéticos? Yo solo calculé el campo 2, ¿no? Para el campo 2, Sí. dictalo por favor. En el eje sería menos 2,74 por 10 a la menos 6. Ya en el eje Y. Y en el eje Z, Menos 4,11 por 10 a la menos 6. Tesla. Entonces, lo reemplazamos con las demás componentes, sería menos 2,74 por 10 a la menos 6. En el eje Y es 0 y en el eje Z es menos 4,11 por 10 a la menos 6. Todo esto es Tesla. Y el campo 3,
El resultado del integral sale 5,94. Ya. 5,94. La multiplicación de todo eso. Verifiquemos que en el campo 2 vamos a tener una componente X negativa y una componente Z negativa. ¿Está bien? Eso quiere decir que nuestra gráfica respecto a la sección número 2 vamos a tener esta trayectoria del campo magnético. Este es campo 1, esto es campo 2. Ese campo 2 va a tener una componente en Z negativa y va a tener una componente en X negativa, ¿cierto? Para tener ese campo magnético. Entonces, según eso, según aplicando la regla de mano derecha, vamos a tener esa dirección. ¿Ya? Vamos con el campo número 3. ¿Lo calcularon? Componente Y es menos 1,43 por 10 a la menos 6. Menos 1,43 por 10 a la menos 6. Esta es componente Y. Y la componente J también es negativa. Menos 1,07 por 10 a la menos 6. Este es componente J. ¿Listo? Entonces, expresándolos con sus demás componentes sería menos 1,43 por 10 a la menos 6. En Y es menos 1,07 por 10 a la menos 6. Y en Z es 0. Esto es Tesla. ¿Listo? Vamos con el último, campo número 4. El resultado de la integral me sale 1.19, me sale. 1.19. Multiplicado por todo eso. Entonces aquí el campo resultante, porque todavía no es el total, va a ser la suma del campo 1 más el campo 2, el campo 3 y el campo 4. Voy colocando los valores. 0. No está bien ese valor. No es 1,19. Sí, metí mal. Metí mal la integral. 35,56 me sale a mí. Sí, eso es. $35,56. Ya, entonces, la multiplicación de eso nos va a dar el campo magnético número 4. También iré colocando los valores del campo 1, que es 0. 0 en X, en Y es 4,43. 0 en X, 4,43 por 10 a la menos 6. Y lo demás es 0. Bien, vamos con el campo 2, menos 2,74. 0 en Y y en Z es menos 4,11. El campo número 3 es menos 1,43 por 10 a la menos 6, menos 1,07 por 10 a la menos 6 y lo demás es 0.
En realidad ese campo sale 3.556, ¿no? El campo número 4, Sí, ya, te salió 3. 3.556. Es lo mismo, pero sin. Eso me sale a mí. A mí me La, salió la- la inte- 4,27. no, 4,27 por 10 a la menos 6 me salió. Puede ser porque aquí estos 4pi se no, eliminan. no, yo decía el valor de la integral. El valor de la integral, 3.556. Ah, si lo redondeamos. Ok. Ya, ¿cuánto? Recording in progress. ¿Cuánto le da el resultado de la integral? 4,27 por 10 a la menos 6. Ya. Componente K, y esto es Tesla. Entonces, expresándolo como vector, sería 0 en X, 0 en Y y 4.27. 4,27 por 10 a la menos 6. Tesla. Listo, entonces el campo número 4 sería 0 en X, 0 en Y 4,27 por 10 a la menos 6. Entonces la suma de todo eso nos va a dar el campo resultante. ¿Lo suman? Menos 4,17 por 10 a la menos 6. El otro 5.5. 5.5, ¿no? Sí, por 10 a la menos 6. Estamos restando 3,36 por 10 a la menos 6. 3,36 por 10 a la menos 6, ¿ya? Y el eje Z nos va a salir casi 0. 0.16 por 10 a la menos 6. 16 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Esto es Tesla. Ahora, este es el campo resultante debido a una espira, a una vuelta de la espira. ¿Ya? Esto es solo una sola vuelta. Pero el problema nos pide para 8 vueltas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? A este campo resultante, lo hacemos por acá. Entonces, el campo total va a ser 8 veces el campo resultante. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 8 va a multiplicar a todo el campo resultante. 3,36 por 10 al menos 6
Y acá va a ser 0,16 por 10 a la menos 6. Entonces aquí vamos a tener el campo total debido a las 8 vueltas. 8 por 4,16. ¿Cuánto les da? 33.36. 33,36 por 10 a la menos 6. Ya. El por 10 a la menos 6 no lo tomen en cuenta, lo vamos a tomar como micro ya, para que sea micro Tesla, para no introducirlo en el resultado. Entonces aquí es menos 4, No, menos 33,36. ya. El otro, 26.88. 26,88. Y el último, 1.28. 1,28. Entonces esto va a ser micro Tesla, ¿ya? Entonces ese es el resultado de nuestro problema. El campo total debido a 8 vueltas va a ser este valor de aquí. Nada más. Entonces, eso sería todo el procedimiento para calcular el campo magnético debido a conductores finitos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió todo, Sirian? Ya. Si no hay más dudas, entonces acabamos la clase y nos veríamos este viernes para la última asignatura. Ya para dudas que tengan respecto a problemas de práctica que hayan hecho o si han encontrado algún modelo, también hacen su respectiva consulta, ¿ya? O si no, realizamos más ejercicios, pero de diferentes formas, con algunas trampas, digamos, para el viernes que viene. ¿Está bien? Listo, auxiliar, está bien. Ya. Las clases Listo, gracias. empezamos tras que termina el ingeniero su clase. ¿Está bien? Creo que termina a las 6, 6:30. Sí, está bien, ¿no? Tras que termine el ingeniero. Ok, eso es todo. Nos vemos el siguiente. Listo, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chau, chau.